Buenas tardes, compañeras y compañeros de Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy vamos a nuestro capítulo 2 de este importante y sugerente libro, Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política, de Víctor Vik, ¿no? Un autor que creo que con este libro ya se encuentra como una figura importante dentro de la teoría de la gestión cultural y como uno de los que proponen cosas, ¿no? Sobre su profesión, su futuro y su carrera que están estudiando, ¿no? Vamos a adentrarnos en este capítulo 2 que se titula La interculturalidad, lo subalterno y la dimensión universalista. Un título no amigable, por decirlo, pero ya que entremos a detalle en el capítulo, veremos la importancia. Muy bien, primero habría que entender lo intercultural como la relación entre culturas y la búsqueda o las políticas culturales e interculturales generalmente se entienden como aquellas culturas que respetan, que toleran, que buscan una convivencia entre las múltiples culturas de un país, región y sus relaciones, ¿no? Que promueven las relaciones entre culturas distintas. Este discurso ha sido muy criticado por el pensamiento crítico. Primero porque se dan cuenta de que hay una especie de paternalismo de la cultura occidental sobre las otras culturas. Y entonces las otras culturas son aceptadas, se vuelven exóticas, se vuelven mercancía y se presta para un juego dentro del capitalismo a vender lo exótico, a aceptar las diferencias, siempre y cuando se adapten a los grandes moldes de la cultura occidental, ¿no? En este sentido, lo intercultural para autores como Zizek son vistos como la nueva ideología del capitalismo neoliberal, por ejemplo, o de la globalización neoliberal. Acuérdense que la globalización habla justo de esto. La globalización es la aldea global y todos vivimos interconectados y relacionados de manera amigable, de manera sin problemas, ¿no? De manera pacífica, por decirlo. Y entonces esta aspiración del intercultural que se vuelve política, ¿no? Una política que acepta la diferencia, Víctor Vik la va a problematizar, porque podríamos aceptar la diferencia en tanto tenemos la oportunidad de comer comida peruana, comida mexicana, sushi, comida hindú, ¿no? Que es muy famosa, por lo menos en el primer mundo, y entonces aceptar que eso es de interculturalidad. Entonces Víctor Vik, que está problematizando nociones teóricas de la cultura, va a atacar esta idea de intercultural. Y lo va a atacar primero hablando de la identidad. Y hablará que la identidad no se crea o no es una sustancia o una esencia, sino que se crea en relación con el otro. Las identidades, mexicano, negro, blanco, asiático, mujer, lesbiana, gay, bisexual, indígena, lesbiana, trabajadora, se crean en relaciones sociales. Entonces no hay una esencia o no hay una identidad libre, sino la identidad se crea con el otro, la identidad no es libre, sino que se crea de manera histórica, ¿no? A partir de un proceso histórico, y está cruzada por el poder. Esto es, las identidades no son inocentes, sino que están cruzadas por el poder. ¿De qué manera? Para entenderlo podríamos ver las identidades no hegemónicas. No pensemos en el blanco protestante, clase mediero, primermundista, sino pensemos en las identidades como indígena, trabajadora o indígena, campesina, lesbiana, de Colombia o de México, ¿no? O negro, africano, joven, desempleado. Y entonces nos daremos cuenta que las identidades, las múltiples identidades que todos
Todos vamos siendo muchas cosas el mismo día. Ustedes son jóvenes y son chilangos y son mestizos y son de barrio popular y son de identidad sexual, ¿no? En distinto momento al día, ¿no? Y entonces lo que nos presenta Víctor Vig dice es que las identidades no son esencias, no son libres, sino que están cruzadas por procesos históricos y por relaciones de dominación, por el poder, ¿no? Y entonces festejar la diversidad puede ser, fíjense, festejar que el mundo es diverso, puede ser también festejar la desigualdad. Me explico. Porque estás festejando que somos diversos, pero somos diversos en tanto somos desiguales y en tanto que hay algunos dominados y otros dominantes. Y entonces dice, no podemos caer en esta trampa de la interculturalidad, por eso critica el culturalismo y dice, hay que prestar en las relaciones entre culturas que se hacen. ¿Cuáles son esas relaciones? Relaciones coloniales, de explotación, de dominio. Y entonces pensar que la interculturalidad, para que sea una verdadera interculturalidad, debe ser o debe promover la igualdad, debe promover las relaciones democráticas, debe de promover que se vuelva interculturalidad las mismas instituciones. Un ejemplo, ligando esta idea, la universidad de interculturalidad no debe ser una universidad que promueva la tolerancia y el respeto y estudie las diferencias. Que eso debe ser una universidad también. Pero una verdadera universidad interculturalidad, siguiendo a Víctor Vig, ¿no? Y siguiendo esta crítica, no digamos esta idea es una idea libre a partir de Víctor Vig, tendría que ser una universidad en la que haya indígenas, en la que haya negros, en la que haya mujeres, ¿no? Y entonces no nada más es el discurso o la tolerancia a o el estudio de la diferencia, tiene que ser la justicia, la no desigualdad, las oportunidades iguales, para que hablemos de verdadera interculturalidad. Y entonces, ya pensando políticas culturales que promuevan la interculturalidad, pensaríamos en políticas que promuevan la justicia social, que luchen contra la desigualdad, que luchen contra el colonialismo y ese tipo de relaciones sociales. Y otra vez llegamos aquí a este punto central de la propuesta de Víctor Vig, de que la cultura hay que entenderla como una herramienta, un agente de transformación, ¿no? Entonces, ¿qué habría que transformar? Las relaciones entre culturas que se dan, las condiciones materiales de la propia cultura, ¿no? La distribución de la cultura que hacen que haya culturas e identidades golpeadas, desarraigadas, marginadas, sumidas. Y entonces es una crítica al capitalismo que mantiene a la diferencia, mercantiliza la diferencia, hace exótica la diferencia o suprime la diferencia, y entonces una crítica a la realidad que hace que ciertas identidades estén dominadas, estén marcadas por la desigualdad, por la marginación, y obviamente un gestor que vea la gestión como política no puede estar a favor de ello, entonces debe de pensar políticas que ataquen esta interculturalidad falsa o esta no interculturalidad, y entonces piense en nuevos mecanismos, en nuevas relaciones entre culturas o identidades, que se funda desde una crítica profunda al capitalismo, a la economía y a la política. La política es un espacio, o el Estado es un espacio generalmente no apto para la interculturalidad, porque nos habla de identidades cerradas, nos habla de espacios de dominio, de clase, pero también de identidad, ¿no? La élite como tal. Y entonces habría que interculturalizar la economía para que no haya desigualdad, la política para que sea democrática,
y la cultura, ¿no? Para que nos presente un nuevo horizonte de identidades abiertas en proceso de crearse o de constituirse día a día en el diálogo intercultural entre iguales. Es esta la propuesta de Víctor Vik. Y entonces plantea que lo intercultural solo es posible con nuevas relaciones políticas y económicas. Y que lo otro es no ver el problema a profundidad. Bueno, y esto es, a grandes rasgos, el capítulo 2 de Desculturizar la cultura. Y enseguida vemos el capítulo 3.